Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, Pensar y Hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en todos los cableoperadores de nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y estamos en el mes de diciembre, como todo mes de diciembre, siempre con mucho cierre de año. Como todo cierre de año siempre es complicado, con idas y vueltas. La política que se recalentó. La última semana pasó de todo en la Cámara de Diputados de la Nación y obviamente tiene efectos políticos importantes. También es un mes de balance. Por eso en el día de hoy hemos invitado al titular, a uno de los titulares de Isonomía Consultores, el licenciado Rodríguez Martínez, para hacer un balance del gobierno de Javier Milei. O sea, las luces y las sombras de este primer año de Javier Milei, una experiencia totalmente inédita, ya que por primera vez en 41 años de democracia ininterrumpida, llega un presidente sin partido político, lo que se denomina un outsider. Queremos evaluar, queremos hacer una evaluación de ese primer año. Y por último, en esta presentación no me olvido de Venezuela. El fin de semana hubo declaraciones muy importantes de la jefa de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Y también este viernes, es decir, mañana, se reúne en Montevideo el Mercosur. Javier Milei asume por 6 meses como presidente pro tempore del Mercosur. Sería muy interesante y muy importante para toda la región no olvidarse de Venezuela. Creo que es importante ir contra las dictaduras, es ir importante con aquellos dirigentes que violan sistemáticamente derechos humanos y hacer toda la fuerza posible para que en el próximo enero Nicolás Maduro no siga siendo presidente de Venezuela. Pero bueno, vamos al programa de hoy y ya hacemos una breve barrida y vamos a la nota editorial. Como dijimos, la semana pasada en el Congreso pasaron cosas, fundamentalmente el día jueves, cuando cayó la sesión de ficha limpia, que era pedido por la bancada del PRO, en el cual no lograron juntar los 129 diputados nacionales para empezar la sesión, y donde hubo ausencias importantes en el bloque del oficialismo de la Libertad Avanza. Faltaron 8 diputados e indudablemente generó un nivel de tensión muy fuerte entre el PRO y la Libertad Avanza. Algo se rompió. ¿Por qué? Y porque se perdió la confianza. Hay una ruptura, una pérdida de confianza en los intereses que durante todo este año legislativo el PRO fue acompañando permanentemente a la Libertad Avanza. Lo venimos diciendo en Futurar, lo dijimos en el magazine de los sábados, en Chacra 360, el rol institucional del PRO y fundamentalmente el apoyo concreto durante todo este año legislativo de Mauricio Macri.
pero que indudablemente no terminaron de congeniar políticamente, y se abre una puerta donde la desconfianza empezó a primar en esa relación. Una relación, digamos, con idas y vueltas, pero que indudablemente no está del todo aceitada, y en el cual La Libertad Avanza sostiene que ya todo el electorado histórico del PRO y de lo que fue Juntos por el Cambio ya está en el redil del oficialismo. Lo que La Libertad Avanza no está mirando es la importancia de la gobernabilidad en la Argentina. Creo que gran parte de esta tranquilidad que estamos viviendo en este diciembre, que era inimaginable pensarlo allá por el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumió Javier Milei y planteaba hacer el ajuste que obviamente se fue dando durante todo el año, llegar a un mes de diciembre 2024 con mucha serenidad. Y ahí me parece que no solamente el PRO, sino otras oposiciones dialoguistas, entre ellas el bloque radical liderado por Rodrigo de Loredo, cumplieron un rol muy importante para acompañar fundamentalmente toda la temática económica y apoyar fuertemente uno de los grandes éxitos que tuvo el gobierno de Javier Milei hasta ahora, que es la baja de la inflación. Un tema central en el argentino, una sociedad que vuelve a entrar en un camino o en un cauce de previsibilidad. Es de suma importancia poder manejar tus expectativas, poder manejar tus ganas de hacer cosas. Cuando tenés un país que empieza a entrar por un sendero de previsibilidad económica, todo es más fácil. Y este me parece que es el gran acierto del gobierno de Javier Milei, que desde el día 1 se propuso equilibrio fiscal. Nunca antes, en estos 41 años, el equilibrio fiscal fue el corazón de un proyecto económico. Hubo planes de estabilización económica como el Austral. El Austral prima facie fue en el gobierno a los más jóvenes le digo, fue en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Zurruil, que a su vez tenía un excelente equipo económico. Lograron domar el proceso inflacionario de ese momento con un cambio de moneda. Fue muy exitoso, hubo mucha confianza de la sociedad en los primeros tiempos. Pero ¿qué pasó? Se siguió gastando igual y el déficit siempre fue muy importante, por lo cual volvió y se destronó el Austral, después con procesos de hiperinflación que ya la historia argentina lo juzgó. La convertibilidad fue otro momento muy exitoso en la economía argentina, pero nunca pudieron lograr equilibrios fiscales. Esta es la primera vez que un gobierno desde el día 1 dijo: esta es nuestra meta y de acá no nos corremos. El lema "no hay plata" se internalizó en todos los sectores del gobierno, pero también lo empezó a mirar con mucho detenimiento la sociedad. Y la sociedad empezó a mirar también que lo que había dicho el candidato Milei y el ahora presidente Milei venía cumpliendo a rajatabla lo que él prometió. Y este me parece que es uno de los logros más importantes de este primer año de Javier Milei. Lo que dijo en la campaña lo está cumpliendo en su función de gobierno. Pero también es muy importante la gobernabilidad. Es muy importante que esta tranquilidad, esta perspectiva de futuro
que se está dando y que la sociedad está apoyando se refleje en consensos y diálogo. Por eso digo, hay que seguir con mucho detenimiento, con muchísimo detenimiento, la relación entre la Libertad Avanza y el PRO, en un año que se avecina, que es eminentemente electoral. Tenemos elecciones en el próximo octubre del año entrante. Es necesario seguir manteniendo mucha tranquilidad. Y para ir terminando esta nota editorial, creo que también sería muy importante que el gobierno nacional, si hay llamados extraordinarias, se están definiendo temas, no se olviden del presupuesto. El presupuesto es la ley de leyes. El presupuesto es lo que marca el rumbo de la economía de un país. Ya el año pasado no se aprobó. Sería necesario e importante para mandar un mensaje al mundo que Argentina entró en la previsibilidad y que el presupuesto es una norma fundamental y es necesario que el gobierno nacional la envíe a extraordinarias. Sería un grave error no hacerlo. La confianza es base esencial y así lo dijo el presidente en su discurso del 1 de marzo de este año. Él pidió paciencia y confianza. La paciencia está. Ante un ajuste muy fuerte, la sociedad responde, la sociedad acompaña. Todos los sondeos de los últimos 40 días, y esto lo vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Martínez, se ve un ascenso muy importante en la imagen personal del presidente y en su gestión de gobierno. Ahora, esa confianza hay que alimentarla día a día, hay que alimentarla permanentemente. Por eso creo que el presupuesto que se trate en extraordinarias sería una muy buena noticia, no solamente para los mercados, sino para que la palabra del presidente siga siendo confiable y que la sociedad siga viendo a un presidente que lo que dice lo cumple. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el licenciado Rodrigo Martínez, uno de los directores de Isonomía Consultores que nos acompañaron todo el año. Hoy vamos a estar hablando con Rodrigo fundamentalmente del primer año de gestión de Javier Milei. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Rodrigo Martínez es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella. Posee un posgrado en Estadística en Flaxo. Es especialista en muestreo, análisis estadístico descriptivo e inferencial y en el diseño de modelos cual y cuantitativos para la ejecución y el análisis de proyectos de estudio de opinión. Es consultor para organismos internacionales, coordinador de estudios de mercado, satisfacción, riesgo político y clima interno. Fue director de gestión y programación electoral de la provincia de Buenos Aires, docente en las universidades Torcuato Di Tella y de El Salvador. Es uno de los directores de Isonomía. Breve pausa y ya estamos con el invitado de hoy. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el licenciado Rodrigo Martínez. Gracias por estar esta noche con nosotros. Rodrigo, ¿sabes cuál es la idea de hoy? Necesito que me des... ¿Qué pensás
cómo son los números el primer año de Javier Milei. Ya estamos en diciembre, la semana que viene se cumple el primer año de su asunción. ¿Cómo está parado hoy el presidente? Bueno, a ver, yo te lo resumiría en dos grandes títulos. Lo primero es todo lo que se rompió cuando Milei fue electo presidente en términos de opinión pública, las variables que habitualmente nos explicaban cómo funcionaba o cómo podía evolucionar la imagen de un gobierno, la imagen del presidente, todo eso sigue igual de roto que al principio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si agarramos el librito pre-Milei para imaginarnos cómo podía evolucionar la imagen del presidente, eso hoy sigue sin explicar qué es lo que pasó durante este año. Y el segundo título es: el presidente se va mejor de lo que empezó. Acá hay dos matices para hacer. Uno, es el único presidente, al menos del retorno a la democracia para acá, que no tuvo luna de miel. Fue el único presidente que no aumentó 15, 18 puntos al momento de asumir. Siguió teniendo la misma imagen, casas más, casas menos, que tuvo cuando ganó la elección. Y si bien tuvo un pequeño bache, sobre todo en el momento más álgido del ajuste económico, la verdad que fundamentalmente en el tema jubilado fue, ¿no? Fundamentalmente, cuando encadenó la primera marcha por el tema del financiamiento de la educación pública en abril, y eso se termina concatenando con el veto al ajuste, digamos, al revés, ¿no? Al aumento de los saberes jubilatorios. Pero la verdad que el presidente termina el año no solamente en muy buena forma numérica, digo, nosotros lo tenemos en alrededor de un poquito más de la mitad de los argentinos con una imagen positiva del presidente, lo cual me parece que no solamente convalida la estrategia que el gobierno tiene en la cabeza, de qué es lo que quieren lograr en términos de imagen pública del presidente, sino además convalida, si se quiere, lo que a priori parecía ser el principal mandato electoral del presidente, que era que la gente acompañara no el éxito de su política económica, sino la decisión de cómo transitar el proceso para llegar a ese éxito económico, que era en el fondo la gran duda que todos teníamos este año. En ese sentido me parece que es el principal éxito del presidente. Los argentinos a lo largo de este año le han dado la derecha en términos de que el camino que eligió para llegar a ese destino que todavía los argentinos no perciben, no lo sienten en su cotidianidad, ese llamémoslo así, ese mediano éxito económico, pero sí le han validado el camino que el presidente eligió recorrer. Y en ese último orden de cosas que te decía este día del presidente termina mejor de lo que empieza, ese presidente logró algo que no había logrado casi ningún presidente en su primer año de mandato, que es que la agenda del optimismo le termine ganando, optimismo futuro, le termine ganando a la agenda del pesimismo. ¿Sí? En general, casi ningún... estoy hablando del optimismo presente, en el hoy, ¿sí? No el futuro, claro, no para adelante. Claro. En general, la mayoría de los presidentes se consumieron su capital político intentando sostener esa expectativa de un futuro mejor. La verdad que Milei logró sostener un enorme nivel de apoyo a la idea de que hoy están mejor de cómo estaban en el pasado, lo cual es muy impactante, vuelvo a repetir con esta idea de que está todo roto, porque hay una única variable desde que nosotros venimos siguiendo este gobierno que no ha mejorado, y es si yo puedo llegar o no a fin de mes. ¿No? Digo, hoy tenemos menos argentinos que dicen que pueden llegar bien a fin de mes que al comienzo del mandato del presidente, lo cual es, a priori, insisto, con los libros del viejo tiempo, es bastante contradictorio terminar de entender cómo podés terminar mejor tu año de gobierno, siendo que la percepción de la economía doméstica es bastante peor que la del comienzo del mandato. Yo creo que ahí también, y ayúdame, tiene mucho que ver la lucha contra la inflación, ¿no? O sea, me parece que el tema de inflación en la sociedad es un tema que cala no solamente de lo económico, sino también de lo psicológico, en el sentido de que te quita visión de previsibilidad. Es decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde voy? Y me parece que la inflación es eso, ¿viste? Es como que te va sacando expectativas, te va sacando previsibilidad. En la medida que esto se fue acomodando, yo siempre digo, Milei, el primer índice, que fue el de noviembre, cuando creo que hacía 5 o 6 días que había asumido, sale el primer índice que era 25.6. El último, creo, si mal no recuerdo, fue 2.7. Digamos, me parece que esa sensación está en la sociedad, ¿no? Yo coincido absolutamente. Yo creo que seguramente haya muchas micros razones que expliquen por qué llegamos a tener un personaje como el de Milei como presidente. Pero para mí hay dos que son muy potentes. Uno es, desde el retorno a la democracia, digo,
independientemente del color político de los gobiernos, salvo pequeñas instancias, pequeños momentos, en general los argentinos transitaron todos estos años con la idea de que el futuro de sus hijos va a ser peor que el de su generación, ¿no? Y eso va de la mano con, como bien planteabas vos, con el argentino se acostumbró a vivir con esta sensación de incertidumbre y de inestabilidad. Está claro que el presidente dijo que esta estrategia le iba a permitir domar la inflación. La gente evidentemente está visualizando que esa estrategia está teniendo éxito para domar la inflación, pero más relevante que, porque muchas veces nos pasa en este debate que dicen, bueno, pero para el 2%, hemos tenido gobiernos que tuvieron inflación del 2%, ¿por qué no hay esta misma sensación? Y yo creo que en el fondo se explica ni más ni menos por la idea de que Milei logró convencer a los argentinos que de esta manera no va a controlar la inflación, sino que le va a incorporar el elemento de normalidad a la vida cotidiana, que para mí es mucho más potente que el número, ¿sí? Más potente que un 2, que un 1,8, que un 3 y pico, digamos, independientemente del número, es la sensación de incorporar normalidad en esa faceta de la vida. Y el segundo punto que me parece que yo lo sumaría al tema del control de la inflación es el presidente logró sostener con un altísimo nivel de intensidad a lo largo de todo este año la sensación de que aquellos actores que la gente visualizaba como los responsables de cómo estaba viviendo en su vida cotidiana están pagando también un costo, ¿sí? Seguramente menor al que está pagando en términos de su economía doméstica el ciudadano argentino promedio, y el argentino eso lo reconoce, pero lo que dice es, me gusta que en alguna medida el establishment, para ponerlo en palabras que quizás usamos nosotros, los tomadores de decisión, la política, los empresarios, los analistas, la estén pasando mal con Milei. Los formadores de opinión. Los formadores de opinión. Esta idea de que aquellos que no sufrieron este declive que perciben en términos de cómo iba evolucionando la realidad de los argentinos, dicen, che, los que se vinieron salvando del declive están pagando un costo. Yo creo que la combinación de esos dos factores, y acá déjame que te dé un dato, explican por qué el presidente está teniendo, como digo yo, sentido en este momento de la Argentina. Si vos mirás hoy cuál es el principal problema de la Argentina, desapareció la inflación como principal problema, lo cual es absolutamente novedoso. Ahora, y exitoso, ahí ves el éxito de por qué los números están acompañándolo con la potencia con que lo acompañan. Sobre todo, más insisto, más allá de la magnitud, a mí lo que me impresiona es la intensidad del apoyo. ¿No? No es solamente una cuestión de magnitudes, que no sería tan destacable, has tenido otros presidentes con estos niveles de evaluación, sino en la intensidad que tiene ese apoyo. Pero me parece que el otro punto, Carlos, es el principal problema que emerge ahora como problemática de los argentinos, tiene que ver con elementos vinculados a la corrupción y a la institucionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es gran parte de los electores que miran con desconfianza al presidente dicen que el problema que se le viene a la Argentina es la pobreza, ¿no? Y está claro que eso es muy improbable que en algún momento acompañen al presidente. Los que están un poco más cercanos al presidente, incluso que no lo votaron, pero hoy quizás aprueben su gestión, bueno, esas personas están marcando que el principal problema que tiene la Argentina es corrupción. ¿Qué hay atrás de eso? No la corrupción del gobierno, sino la idea de lo que hay que terminar de desarmar es este sistema que la gente percibe como corrupto. Sí, un sistema. ¿Sí? Es un sistema. Con lo cual me parece que, contrario a lo que todos creíamos, el año que viene, quizás el desafío del gobierno es cómo se puede reconstruir, desde ya sosteniendo determinado orden de variables macroeconómicas, cómo puede sostener la iniciativa sobre esta agenda, ¿no? Y quizás eso sea lo que tengamos que empezar a vivir, a mirar un poquito más de cerca el año que viene, y que haga que el año electoral que se nos viene encima sea un poco diferente a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. No, y en esa línea me parece que lo vivimos, lo que pasó el jueves a la mañana, el jueves pasado a la mañana en la Cámara de Diputados con no el quórum para ficha limpia, y las repercusiones que esto generó, fundamentalmente donde ellos se manejan, que es la voz de Dios, que son las redes sociales. En las redes sociales fue una situación de muchísimo palabra en contra, ¿no? O sea, mirá, yo te digo, te decía fuera de cámara, en los sábados en el magazine de Chacra 360 hablamos de estos temas con Karina Rodríguez sobre el tema de lo que pasó en la Cámara de Diputados, y tuvimos casi 100 WhatsApp hablando de este tema. O sea, nosotros abrimos
el diálogo con el oyente o con el televidente, y de pronto empezaron a entrar WhatsApp, y todos muy críticos, porque uno de los temas que yo vine notando en todos los estudios de opinión pública es que al presidente le reconocen el cumplimiento de su palabra. Digo, el presidente dijo que iba a haber un ajuste, que no iba a ser fácil, que sobre fin de año, o sea, a partir de septiembre, octubre, la economía iba a empezar a dar señales más positivas, es decir, que la palabra del presidente se cumplió. En este tema no, porque él el 1 de marzo dijo ficha limpia sí. Y ahí no sé si lo tenés medido, es una percepción mía. Yo creo que hay un punto de quiebre en este tema institucionalidad, corrupción, que muchos sectores de la sociedad piden, o al menos muchos votantes prestados que Milei obtuvo para ganar, tuvo que ver la nominación de Ariel Lijo. Me parece, no sé si fue un punto de quiebre, pero me parece que ahí se generó un ruido adicional, creo que no fue evaluado con la intensidad que hay que evaluar para nominar a un miembro de la Corte, ¿no? Bueno, coincido. Yo creo que el presidente tiene en esta idea de lo que ves es lo que hay, lo que dices es lo que hace. Eso es una habitual expresión que escuchamos en muchos de los estudios cualitativos que hacemos. Coincido con vos, creo que sobre todo en lo que tiene que ver con la faceta central de su mandato económico, el presidente fue absolutamente genuino y transparente. Después podemos, y fíjate que estamos hablando de que el presidente fue genuino en términos de decirle a la gente que le iba a estar pasando mal, pero fíjate que la mayoría de la agenda económica inicial de campaña del presidente no está implementada. Digo, no eliminamos el Banco Central, no tenemos una economía dolarizada, empezaremos con los tecnicismos de en qué momento, pero lo que quiero decir es, la gente, vuelvo con esta idea, compró el atajo que el presidente propuso, esta idea de no podemos seguir esperando 8 años, 12 años para llegar a este punto que la Argentina necesita en términos de ordenamiento macroeconómico. En ese sentido coincido con vos, la gente dice el presidente cumplió su palabra. Claramente lo que se ve, lo que pasó la última semana con el debate ficha limpia, creo yo que con cómo el presidente está decidiendo abordar la mayoría de los temas vinculados con la justicia. Me parece que va a ser, y te sumo un elemento pensando para adelante, cómo el gobierno va a gestionar el futuro acuerdo o no con el PRO en términos electorales. Yo creo que va a tener que ver mucho con cómo, no tanto en términos de cuál es el impacto cotidiano que la gente percibe, ¿sí?, que van a tener esas decisiones, sino cómo la gente va a percibir la imagen del presidente en términos de esto que vos planteabas del ideal de la persona que cumple, que es el fiel reflejo de su palabra. ¿Por qué te lo digo? Los temas como el hijo, ficha limpia, podemos sumar otros elementos que han pasado tanto en la discusión legislativa como en la discusión política del último tiempo en la Argentina, han alimentado la idea de que el presidente, la han alimentado en el electorado, me refiero no solamente nosotros desde el punto de vista analítico, sino en el electorado, de que el presidente está jugando un juego raro, ¿no?, en su relación con parte del peronismo, ¿sí? Y está claro que parte del electorado que no forma el núcleo duro del presidente está empezando a atar algunos cabos, es decir, me parece que acá hay algo que a mí no me termina de resultar del todo claro. Si vemos la reacción del presidente después del fracaso de ficha limpia, ¿sí?, intentando decir nosotros vamos a impulsar junto con la diputada Los Penato un nuevo proyecto porque creemos que esto es relevante y da cuenta de que el gobierno entendió que ese fue un golpe bajo la línea de flotación al que tiene que dar respuesta. Sí, ¿por qué te digo esto, Carlos? Está claro que el gobierno puede sacar perfectamente, manteniendo, si querés, parte de lo que viene haciendo hasta el momento, 30 o 35 puntos el año que viene sin problemas, ¿no? Está claro que si el gobierno quiere exceder un poco, quiere salir un poco de esa atadura en términos electorales, va a tener que empezar a dar respuesta a estos problemas que yo denomino son los problemas de segunda generación, ¿no? Yo creo que elementos de orden institucional, cómo das una respuesta para cambiar el sistema, ¿sí?, sin vos
prescindir de los mecanismos que el sistema te obliga a cumplir. ¿Cómo nominás un juez de la Corte? ¿Cómo nominás jueces ordinarios? ¿Qué haces con el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo sacas leyes? ¿Qué es lo que vas a hacer con las PASO? Digo, hay un montón de elementos de carácter institucional que la gente no solamente quiere que el presidente cumpla su palabra, sino que además le interesa que respete determinados aspectos de corte institucional que son relevantes para parte de ese electorado. De nuevo, en función de cómo sea el escenario electoral del año que viene, esto podrá ser más o menos relevante. Pero yo no tengo duda, Carlos, que si no es el año que viene, la agenda futura del presidente va a implicar desafíos que yo creo que no se van a resolver con los atajos que sí te permite manejarte en materia económica, ¿no? Y ahí creo que el presidente va a tener algunos desafíos que indudablemente le van a implicar determinados ajustes en la estrategia que viene llevando. Ahora, ¿cómo evaluás? Porque yo digo, el PRO fue un sostén muy importante de gobernabilidad durante todo este año legislativo. Digamos, pues, la percepción, digo, yo no creo que esté roto. Yo hablo de la palabra astillada por ahí, esa relación. Pero fundamentalmente lo que veo es que se astilló la confianza. O sea, lo difícil que va a ser generar nuevamente una simbiosis, si querés, política estoy hablando, ¿no? Porque ahí me parece que este es un gran desafío que está teniendo hoy el presidente. Porque si el PRO en materia legislativa se corre un paso, yo no digo que sea el kirchnerismo o la Unión por la Patria, que es todo no. Digo, me parece que entra en un estado de complicación legislativa importante, a pesar que yo me imagino que el año que viene va a ser muy atemperado las sesiones legislativas, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay dos matices en ese punto. Yo coincido, creo que el gobierno está mirando su vínculo con el PRO y en particular su vínculo con el expresidente Macri con una mirada absoluta de corto plazo. No se puede explicar de otra manera la mayoría de las decisiones que en general el gobierno está tomando, digo, y no solamente me refiero a cómo se están vinculando en términos legislativos, sino aparte de los movimientos que el gobierno está haciendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente el presidente entiende que son muy relevantes en la mirada del expresidente Macri. Coincido contigo que es indudable que tenés un gran problema en términos de cómo vas a reconstruir la confianza, porque hoy esa relación está dada. O sea, claramente mutó de una idea de esto va hacia una coalición y la pregunta es quién subsume a quién en la lógica del liderazgo de ese espacio, a la idea de uno es reemplazable por el otro, ¿no? Y me parece que eso hace muy difícil tener una conversación, como decís vos, que pueda reconstruir confianza independientemente de algún debate legislativo particular. Digo, está claro que el PRO no se va a correr del acompañamiento a la mayoría de todas las políticas económicas de este gobierno, por convencimiento y por conveniencia, pero está claro que en el otro segmento, esto que yo te digo, los que creo que van a ser los problemas de segunda generación, yo creo que ahí va a tener muchos más matices. Entonces el punto es, vos podrías acompañar esos matices si no tenés la sensación de que te quieren reemplazar, sino que finalmente es una disputa legítima, como tuvo el radicalismo con el PRO en su momento. Totalmente. Junto con el cambio. Como en cualquier coalición de gobierno en el mundo. Exactamente. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Rodrigo Martínez, que es uno de los titulares de Isonomía Consultores. Pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos con Rodrigo charlando un ratito. Rodri, en esta línea, digamos, de empezamos un año electoral, lo que quedó después de toda esta semana, que fue muy rica lo que pasó, pero también lo que vengo, al menos fui viendo y percibiendo por las redes sociales, que también la gente, o la sociedad, o
muchos sectores de la sociedad, al menos en redes, plantea el pacto con el kirchnerismo. O sea, como que es un tema en el cual el gobierno nacional es toda pérdida de eso. Pero incorporó eso, como que pactó con el kirchnerismo. Bueno, va a ser indudablemente en términos de opinión pública uno de los elementos que vamos a empezar a seguir muy en detalle. Está claro que, como te decía en el bloque anterior, nosotros nos parece central para entender el fenómeno de Milei poder separar la base de apoyo del presidente entre los que son profundamente intensos y prácticamente le perdonan absolutamente cualquier aspecto. Y cuando digo le perdonan es porque inclusive las que no están de acuerdo buscan la manera de justificarlo. ¿Ese es el 30% puro? Sí, que es alrededor de un 24-25%, que fue muy similar a cómo se comportaba ese 25% muy intenso que supo tener el kirchnerismo, sí, ¿no? En su momento, que hoy es un poco menos, pero que además lo sigue teniendo. A mí me parece como muy relevante para entender qué es lo que va a pasar con el gobierno y cuáles son los costos de muchas de estas decisiones, empezar a tomar las capas exteriores de esa cebolla, que son alrededor de un 15-18% del electorado, que en gran medida se identifican con aquellos que acompañaron no lineal, pero la gran mayoría que acompañaron a Milei entre las PASO y el balotaje, ¿sí? Ese 19 de noviembre. Exactamente, que está claramente identificado con un votante que fue típicamente votante del PRO, que tenía muchos problemas. No tiene tantos problemas con el presidente Macri, sí, pero con el PRO como expresión política había un montón de cosas que le hacían ruido. Y parte, y yo diría fundamental, central, que explican por qué esos electores, desde la desconfianza hacia Milei, decidieron acercarse al presidente, tiene que ver con su posición profundamente antikirchnerista. Y esto tiene dos puntos: cómo se vincula el gobierno respecto a Cristina, o el presidente Milei respecto a Cristina, y cómo se vincula el presidente respecto a temas institucionales como los que conversábamos anteriormente. Son temas realmente importantes, son temas que definen lo que nosotros llamamos su visión del mundo. Está claro que no impactan en su metro cuadrado, en su cotidianeidad, pero para ellos son definitorios respecto a cómo ven el mundo, ¿sí? O sea, el presidente es definido en función de ese prisma, ¿no? De cómo se ve la luz a través de ese prisma. Entonces, me parece que el gobierno, insisto, su reacción al fracaso de Ficha Limpia, me parece que en alguna medida demuestra que parte de ese golpe entró. El gobierno entiende que hay un costo muy grande en que la gente lo perciba coqueteando en términos de, llamémoslo así, rédito político-electoral con el kirchnerismo, porque está claro que para la gran mayoría del electorado no hay un acuerdo profundo de fondo, no es un acuerdo de temas de fondo. La gente entiende que tiene que ver más con excusas electorales, ¿sí? Ahora, el punto es, ¿eso transforma a Milei en aquello que él vino a reemplazar? Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Nosotros solemos tender a darle mucha análisis. ¿Es casta o no es casta? ¿Es casta o no es casta? Entonces esta idea que al gobierno le funcionó muy bien era, ¿es casta lo que el presidente dice que es casta? Y aquello que el presidente dice que no lo es, no lo es. Yo creo que, puedo estar equivocado, digo, analíticamente yo creo que el límite de esa definición es el kirchnerismo, ¿no? Para gran parte de este electorado. Si el presidente me quiere al kirchnerismo o parte de esos acuerdos como decisiones de realpolitik y que no tienen que ver con ser o no ser casta o empezar a formar parte de la casta, yo creo que ahí hay un elemento que, vuelvo con esta idea, es simbólicamente muy relevante para la próxima etapa que se viene en la Argentina. Sí, yo lo veo de esa manera y veo un escenario donde la provincia de Buenos Aires sigue siendo el eje de discusión electoral y con otro tema también, ¿no? Por eso te planteaba esto del pacto, porque lo que uno percibe, y al menos en todos los sondeos se ven también, que la figura opositora por excelencia en la Argentina es Cristina Kirchner. Digamos, generó y ocupó todo el espacio opositor. Bueno, ahí, de hecho, puedo estar equivocándome en el número. Si no estoy errado, nos estaba dando en el último mes alrededor del 50%, claro, como la principal líder opositora. Eso baja alrededor del 13 o 14% cuando preguntas a la gente quién es el dirigente político preferido, ¿no? Lo cual demuestra el gap en términos de centralidad política y, si querés, relevancia en términos de imagen, de imagen pública. Hay un elemento muy interesante ahí, Carlos, que es: Cristina tiene mayor preponderancia
en términos porcentuales como opositora dentro del universo oficialista que fuera del universo oficialista. Es decir, es mucho más potente como principal líder de la oposición dentro del elector afín al oficialismo que fuera. Ahí es el anticristinismo puro y duro. Y que permanentemente, por eso yo te hacía este punto en la pregunta anterior, ven permanentemente el reflejo del presidente en la figura de Cristina. Entonces, todo lo que haga que al presidente se parezca en algún punto a lo que en el imaginario para la gente es Cristina, es problemático. Si vos salís del elector oficialista y vas al elector opositor, lo interesante es que la presidenta ahí sigue siendo importante, pero baja de alrededor del 60-70% que tiene el elector oficialista, alrededor del 20%, y compiten mucho más mano a mano con Kicillof, por ejemplo, claro, ¿no? En ese imaginario. Entonces digo, es interesante cómo Cristina, en términos de liderazgo opositor, es mucho más funcional en términos identitarios para el oficialismo que para construir a futuro en la oposición. ¿Por qué para mí esto es relevante? Por un lado... No, es un dato interesantísimo el que estás planteando, porque en el bloque opositor me parece que es lo que empieza a definir el proceso electoral del año que viene. Absolutamente. Ahora a mí me interesaría, me parece que va a ser muy relevante es si los tomadores de decisión miran ese promedio del 50 que te decía, miran el 70 que dan los oficialistas o miran el 20 que dan los opositores. Claramente te diseña trayectorias electorales, de estrategia electoral absolutamente distintas. Yo siento que gran parte del arco opositor está mirando el promedio y yo creo que ahí hay un error sobre el que quizás habría algunos elementos para empezar a repensar y trabajar. Ahora, creo que también el oficialismo está mirando ese promedio con demasiado cariño y ahí empiezo a entender algunas de las decisiones vinculado a ficha limpia por un lado, vinculado a la decisión al menos política de intentar eliminar las PASO, ¿no? Me parece que ahí el gobierno está, creo yo al menos, sobreestimando un poco la relevancia que tiene Cristina como figura, insisto, para aquellos que no van a elegir al gobierno. Sí. Por fuera de la oposición. Y vos fijate que de alguna manera también empezás a entender en este análisis que estás haciendo hoy los pasos de Axel Kicillof. ¿No? Axel Kicillof está no a la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires, está avalando un proyecto de un diputado masista sobre la suspensión de las PASO para el año 2025 y a su vez por primera vez estarían pensando en desdoblar elecciones. O sea, que las provinciales no vayan con las nacionales y que por primera vez también en 40 años o 41 años la agenda electoral de la provincia de Buenos Aires discuta temas de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora estoy, este dato que das, donde la figura opositora por autonomía parecía Cristina, en los sectores opositores, ya está mucho más compartida. Está mucho más compartida. De hecho, si no recuerdo mal el número, es un gap de alrededor de, creo que era algo así como 25-15, Cristina con Kicillof, si no recuerdo mal el número. Si yo había visto de ustedes era 24-16, 24-15, algo en ese registro, una cosa así. Lo cual demuestra, como bien decís vos, además la persistencia, el porqué de la persistencia de la estrategia, me parece a mí al menos, ¿no? Sí, yo también, yo pienso... Del gobernador. ¿Por qué también parte de la persistencia de gran parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires? A ver, está claro que para el gobierno es extremadamente cómodo confrontar contra Cristina, porque honestamente hoy, de todo lo que es, por ejemplo, medianamente elegible en el arco político, son muy pocos los dirigentes políticos que tienen futuro, ¿no? La mayoría tienen que explicar pasado. De hecho, el presidente Milei, con su año de mandato, todavía tiene muchísimo plafón para seguir hablando de futuro y no explicar tanto lo que tuvo que hacer durante este año de mandato, porque además él dice, mirá, lo expliqué antes de ganar la elección. Con lo cual ahí tiene una ventaja comparativa muy potente. Cristina, y saco a Cristina, pongo Macri, el que vos quieras elegir. Tiene más que ver con el pasado que con... Tienen que dar explicaciones sobre el pasado, explicar por qué harían distinto lo que hicieron de determinada manera. Parte de estos esfuerzos de Cristina de empezar a meter palabras como eficacia, eficiencia, ¿no? Control del gasto en el discurso público, demuestran esta dificultad.
Y a ver, vuelvo con esto, Milei no se explica por un movimiento puramente de coyuntura electoral, sino que es claramente, para mí al menos, la exteriorización, un síntoma, si se quiere, un síntoma de movimientos de placas tectónicas mucho más profundas de cosas que han pasado en la Argentina, y muchas de esas explican por qué ese arco opositor, inclusive con buena imagen de la presidenta, le cuesta mucho referenciarla como aquello que la pueda liderar. Yo siempre uso una analogía muy mala, pero una analogía que es, los candidatos son una especie de vehículos, de colectivos, ¿no? Esos colectivos tienen que permitir que la gente se suba dentro, con la idea de esto tiene un rumbo, yo entiendo a dónde me quiere llevar. Y en el interín soportás, tolerás un montón de cosas de ese colectivo que no te resultan demasiado atractivas. Digo, hoy el principal problema que tiene Cristina, el propio presidente Macri, la mayoría de los actores relevantes del último tiempo en la Argentina, es que ese colectivo no tiene demasiada razón de ser, no tiene muy claro qué rumbo ponerle en el cartel de adelante, a dónde me lleva esto. Y eso a la gente les interpela, digamos. Estamos en un momento en el cual el argentino está profundamente interpelado por, vuelvo con esta idea que decía sobre todo al principio, puedo volver a reconstruir la idea de un destino que sea superador en términos intergeneracionales. Ese título, la verdad que le cuesta muchísimo a gran parte de la política ponerlo. No estoy diciendo con esto que Kicillof sea la respuesta, pero sí creo que tiene muchas más facilidades, ¿sí?, para intentar al menos, por lo menos en el ámbito de lo que es el parte del peronismo, reconstruir esa sensación de futuro. No, pero que yo creo que, por eso te digo, es interesante el dato que aportaste de la visualización como opositor en el bloque de opositores, ¿no? de una sociedad que no lo quiere a Milei. Digo, en ese escenario, el tema que también uno ve es que a Cristina le cuesta mucho hablar de futuro, siempre tiene que reivindicar lo que hizo, por más que es verdad que te hable de equilibrio fiscal, te hable de eficiencia, pero digamos su núcleo de discurso sigue siendo lo que hizo y no hacerse cargo, porque otro de los temas es Alberto Fernández no existió. Ese no fue mi gobierno. Ese no fue mi gobierno. A mí me parece que eso es, y tomo uno de los puntos analíticos para mí más profundos que trajiste vos a esta charla, es el presidente logró convencer a la ciudadanía de que es lo que vos ves. Lo cual es, en el mundo de la política, a esta altura te diría que prácticamente imposible de lograr. El presidente esa transparencia la logró, insisto, por fuera del núcleo de votantes. El votante peronista le reconoce que es genuino. No le puede gustar, pero le reconoce que es genuino. Lograr eso y combinarlo con la capacidad de poder proyectar para adelante, que la gente pueda empezar a proyectar para adelante, es claramente una ruptura respecto a lo que fueron los últimos 25 años, en los cuales estuvimos discutiendo qué pasado fue mejor, ¿sí? Pero vos fíjate en esto que estás diciendo, y volcado, digamos, al mundo agroindustria. Yo hace ya 3 temporadas que estamos con este programa. Es la primera vez que yo empiezo a notar o a percibir un consenso de que va a haber un plan y de baja de retenciones. O sea, hay una expectativa muy grande en esto que decís vos. O sea, el presidente dijo y el presidente cumple. O sea, su palabra. Por eso digo, y en este caso, digamos, el hombre o la mujer del campo, de la agroindustria, tiene dudas, digamos, o quiere más rápido todo, pero empieza a haber un mayor consenso a que esta vez el tema retenciones puede empezar a entrar en un plan, digamos, de corto, mediano y largo plazo para la desaparición total de retenciones, que es un anhelo muy fuerte en todo el sector, ¿no? Y que en gran medida explicó, ese imaginario, explicó en gran medida la relación que tuvo en su momento el presidente Macri con gran parte del sector del agro y de la agroindustria. Exactamente. Y que obviamente se llevaron a una profunda desilusión, sobre todo en los últimos 2 años del mandato del presidente. Es muy difícil
y tomo este muy buen ejemplo, digo, pensalo en términos de vínculo con la clase media, pensalo en términos de acceso a la vivienda, pensalo en términos de acceso a determinados bienes que en la Argentina empezaron a ser vistos como suntuarios, digo, computadoras, celulares, ¿no? Digo, hay en gran parte del imaginario de la sociedad, y yo empiezo a ver cada vez más en el imaginario de los dirigentes, lo empiezo a escuchar cada vez más potente, la idea de, ya no es, che, sí le sale bien, ¿qué pasa? Sino la idea de empezar a hacerte a la idea, desde el punto de vista de la política, y vos, nosotros, como ciudadanos, de la idea de que acá hay un plan de mediano y largo plazo, y sobre todo que ese plan tiene no solamente algún grado de viabilidad política, lo cual era bastante dudoso hasta hace un par de meses, sino que no le queda duda a nadie de todo el ecosistema político y electoral y social de la Argentina de que hay una validación social a lo que el presidente está proponiendo. Y yo vuelvo con esta idea, Carlos, hay que retroceder muchísimo en el tiempo, mucho en el tiempo, para encontrar, creo que al 2007, para encontrar un presidente que haya ganado con la idea, de vuelta, no estoy hablando de la cantidad de gente que apoya o no apoya, sino el consenso general en la sociedad de que el rumbo que está encarando el presidente está validado en términos sociales. Macri ganó y había prácticamente un 60% de los argentinos que creían que no había apoyo social para el plan de Macri. Hoy eso está invertido en la Argentina, ¿se entiende? Digo, tenemos un presidente con 50 puntos de imagen positiva, 40 y largos de gestión positiva de gobierno. Solamente un 40% de los argentinos dice que puede llegar a fin de mes sin problemas. Ahora tenés alrededor de un 70% de los argentinos que dicen que el plan del gobierno tiene consenso social para ser llevado a cabo. A mí me resulta muy difícil pensar cómo en el arco opositor un dirigente político hoy pueda tener la capacidad de construir un consenso semejante. ¿Por qué? Por esto que decías vos. Tienen problemas para apelar al futuro, tienen problemas para apelar a temas. Les cuesta mucho a Cristina, a Macri, encontrar temas que puedan resultar... que puedan tener la capacidad de interpelar al ciudadano de manera efectiva. Y de nuevo, no estoy con esto idealizando para nada el gobierno. Yo creo que tiene enormes desafíos. El gobierno va a tener un enorme problema en ver cómo empieza a tomar la agenda del cuidado de los argentinos, ¿no? El orden macroeconómico va a correr la cortina sobre un montón de problemas que siguen estando en la Argentina vinculados a lo más chiquitito de nuestra cotidianeidad: educación, salud, poder de compra del salario, bueno, hay un montón de... ni hablar problemas específicos de sectores de la economía de la Argentina. Por eso digo, no estoy idealizando, pero sí creo que el presidente tiene muchísimas más herramientas para poder interpelar efectivamente esos sectores. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco. Por favor. Así, vamos a seguir el año que viene. Me imagino que nos veremos con bastante asiduidad, porque me parece que es un año importante. Así que voy a hacer el cierre del programa, y si no te veo, empezá bien el año. Muchas gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Causó fuerte impacto y mucha bronca, diría, en el cual decidieron no contestar en el Instituto Patria las declaraciones del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, con respecto a la expresidenta de la República, Cristina Kirchner. Indudablemente los tomó de sorpresa, no esperaban una declaración de ese tenor, pero creo que lo de Mujica fue no solamente a la figura de Cristina, que quizás fue la más fuerte, sino también a distintos los líderes de centroizquierda o progresista de la región. Pero indudablemente no esperaban para nada ese tipo de declaraciones. O sea, causó estupor. Decidieron transitar este mes, que es el mes de cierre de año, sin emitir ninguna opinión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a ver.